bien, pues ahorita le vamos a hacer entrega de esos víveres que nosotros trajimos a Manuel. Doña Manuela, entonces la caparina, mosh, frijol, sello verde, azúcar, sal, sopa, patrona, jabón, friso, alcatina complex, ajá. Sí, pues. Ajá. Sí, es muy triste, doña Manuela. Sí, pues. Ajá. Sí, pues. Ajá. Sí, pues. Sí, sí, cash, ya ves, cash carco. Ajá, sí, claro. ¿Pa año ya arconcho ya bil? 13 años. 13 años. Ay, 13 cosas. Sí. Muy bien, pues doña Manuela, verdad, pues ya lleva, dice, 13 años de esta enfermedad, verdad, pues ella dice que a veces ella quiere salir y todo, verdad, pero lamentablemente ya no se puede, verdad, pues es muy triste la situación de ella, más que ella sola está luchando con sus hijos, verdad, porque el marido lo dejó. Porque se dio cuenta, ¿verdad?, que doña Manuela ya no tiene una cura, ¿verdad?, de esa enfermedad, pues él se llevó a otra mujer, ¿verdad? Lo dejó a doña Manuela con esta enfermedad, con los hijos, pues la verdad ella agradece mucho de todo corazón por el gran apoyo de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues la verdad ella está luchando con sus hijos, aunque con esta enfermedad, ¿verdad? Los hijos también están luchando con ella. Dios, Francisco, Estados Unidos, que dice Dios, Dios, escuché, en cuanto que yo sí, kota mau Kota, chiat kui kota. Que kachkunek no se puede. Kota, pues. Ajá. Dios. Sí, pues. Mas Dios es que Dios. Que Dios como su jack, cuando pasar, Dios quiere. Ajá. Salir, entrar, y que vivir, Dios quiere. Muy bien. Que me deseo, si hubiera hecho ya la que Dios quiere. Dios cuida más cosas, que cuida más y no ya, calidad. Sí. Ajá. Mas Dios también y ves a mi tierra que Dios cuida
historia la intuición espera que quiere con Estados Unidos que cuánto casos más como de Dios escuchaba sí, Dios. Muy bien, Francisco, pues gracias por el gran apoyo a doña Manuela. Ella agradece de todo corazón por esta ayuda, ¿verdad? Pues así que Dios te bendiga, dice ella, que ahí se cuida mucho. Pues por acá vamos a hacer la entrega de estos víveres a doña Manuela. ¿Qué tía? ¿Qué es? Muy bien, pues. Muy bien, pues por acá nos regalaron un vasito de fresco, ¿verdad? El tío está fresco, Manuela. Dios. ¿Cuál es la chica que acá no? ¿Está bien? Bien, pues sacan la tomate. Sacan la papaya. Sacan la papaya. Dios, que se trata esta. Sacan la quince. Sacan la papa. Con un cartón de sopa. Con la fideos. Dios, que te trata esta cosa que hiciste, Dios. Con la azúcar. Con el aceite. Con la nucaja café. Dios. Con la mosh. Con la cena. Dios, yo también caparina. Dios. El papelito. Muy bien, Francisco, pues estos son los que compramos con los 300 que se mandó, ¿verdad? Pues compramos 2 libras de encaparina, 2 libras de mosh, 2 libras de frijol y un sello verde, 3 libras de azúcar, 3 libras de sal, una tira de sopa Mahler, 1 litro de aceite. ¿Y esto qué es? Y una tira de jabón. Y una bolsa de Rinzo Blancanieve. Así un cartón de cornflakes. Kaya mushroom at home. Ajá. Muy bien, pues estos son los que compramos, ¿verdad? Pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que hoy en día pues ya no se puede comprar nada, con 100 quetzales, nada. Todas las cosas se subieron de precio, ¿verdad? Pues estos son los que compramos. Gracias a
Francisco, ¿verdad? Por el gran apoyo, a doña Manuela, y está muy agradecido con estos víveres, pues ella siempre me llama, ¿verdad? Me pregunta, pues, ¿cómo estás? Y todo, pues, la verdad tiene un gran corazón, pues, gracias a doña Manuela, ¿verdad? No todas las personas son así, que pregunta cómo estás o todo, ¿verdad? ¿Por qué ya no apareces y todo? No todas las personas son así, ¿verdad? Pues la verdad ella tiene un gran corazón, pues yo le agradezco mucho a ella también, ¿verdad? Porque a veces yo estoy en la casa, ¿verdad? Me preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y así habla conmigo, ¿verdad? Pues todo gracias a ella, ¿verdad? Pues no todas las personas te preguntan cómo estás, cómo sigue, que por qué ya no aparece, ¿verdad? Pues así como dice ella, ¿verdad? Ya no habían llegado conmigo y todo, ¿verdad? Pues sí, hasta ahorita llegamos otra vez con ella, ¿verdad? Pues la verdad, pues ella vive en una situación muy difícil, ¿verdad? Pues como les contaba, ¿verdad? Que tiene una enfermedad, no sé si es artritis o gastritis, ¿verdad? Que lleva ya muchos años, ¿verdad? Como 13 años, dice ella, ¿verdad? Bien, y ella está luchando sola, ¿verdad? Con sus hijos, ya que, como les decía, ¿verdad? Que el marido lo dejó porque ella se enfermó mucho, ¿verdad? Pues el marido dijo, ¿verdad? Que para qué va a estar con una mujer así, ¿verdad? Que está enferma, que ella no puede lavar ni cocinar y todo. Y por esa razón lo dejó, dice ella, ¿verdad? Que ya que ella luchó con sus hijos, pues ahorita ya están grandecitos, los varones se fueron a estudiar, ahí está la muchacha que ella siempre está con su madre, ¿verdad? Pues gracias a Maribel también que cuida a su madre, porque no todos tenemos ese corazón de cuidar a sus madres, ¿verdad? Algunos que lo dejan, que está enferma, no puede hacer nada, pues lo dejan, ¿verdad? Pero ahora no. ¿Qué, Maribel? ¿Qué te hago pensar? ¿Quién cale cachaca ya gran mamá? ¿Qué tal? ¿Haré que vi la mamá? ¿Vas a la acá, papá? 9 años, escucho cuando llega papá. Así. Y chishri la mamá cuando llega no quiere a chaulo. María, y cacuncha que coja vale. Así. Frut quiere snavet. Sí, pues. Ajá. ¿Y tenés un paz, Maribel? ¿Cachorros más nada? Maribel no sabe cuántos años tiene, dice. Le estaba preguntando a Maribel, ¿verdad? Que si no piensan casarse, dejar a su madre sola. Ella dice que no, piensa cuidar a su madre, dice. Me estaba contando también que ella tenía 9 años cuando su papá se fue de la casa, ¿verdad? Pues ella quien cuidó a su madre. Pues así que amigos, gracias por el gran apoyo de cada uno de ustedes. Pues porque yo sola no puedo hacer nada, ¿verdad? Todo gracias al apoyo de cada uno de ustedes por tener ese gran corazón de ayudar al prójimo, ¿verdad? Pues a los que nos necesitan día a día, que no tienen un pedacito de pan al amanecer en la mañana, ¿verdad? Pues así que gracias a todos ustedes, a todos los que llegan a ver este video. Así que muchas bendiciones para cada uno, muchos abrazos y besos a la distancia, ¿verdad? Pues espero que se encuentren muy bien a todos. Bien, doña Manuela, entonces ya vive que va a ser Francisco. Ajá, entonces
Yala Francisco, Dios que tu cosla, Dios que tu che, Dios que agut, más Dios que tu concostri, más Dios hoy nachakat, y más Dios y su antucar abulma, abulsar, si se toca, y matlak uka ampasar, la matbaya di, si que Dios que tu masachat, que ekat, matuk accident, matuk feliz, chavih adela que bien chavet, la más Dios la así Dios con fue Dios que la y Dios que ya y Dios cuyo cielo tu con se ve di otcure otkama una santa cajo y mi santa mina pues más Dios en tu cara pensar a ver más ya te gloria y Dios que la y ya una salud pobre Dios. Muy bien, el tío Chávez, doña Manuela, muy bien, pues esto fueron. Tío Chávez. Muy bien, pues esto fueron las palabras de doña Manuela, ¿verdad? Así que Francisco, pues ella dice, ¿verdad? Que te cuidas mucho, que gracias por los víveres, todo el gran apoyo, pues muchas gracias y Dios te bendiga, ¿verdad? Pues por acá estamos en la casa de ella, ¿verdad? Pues como pueden observar, ella tiene sembrados todas sus flores, mangos. Aquí tiene sembrado más. No sé qué son esos. Tiene sembrado naranjas, no sé qué son estas, ¿verdad? Cilantro. Muy bien amigos, así que gracias por el gran apoyo, sinceramente les agradezco de todo corazón a todos ustedes. Aquí están sus gallinas. Muy bien, pues así que amigos, que tengan un excelente día para cada uno. Así que muchos abrazos para todos. Los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima.